Independientemente de si eres una persona que quiere entender si tiene finanzas sanas o quieres aprender a leer las finanzas de una empresa para ver si es sostenible en el futuro o si va a quebrar pronto, como para tener una intención de inversión a una empresa para ver si está sanita o no sanita. Bueno, independientemente de eso, la metodología es exactamente la misma, aunque claramente los parámetros pueden variar. Esta metodología se llama lectura de estados financieros y en este video te voy a hablar de dos o tres cosas que vamos a ver. La primera es los parámetros básicos de la medición de estados financieros, y esta es una de las habilidades más, sí, básicas, pero también importantes en las finanzas. No importa qué tipo de finanzas estés hablando, hay que saber leer las finanzas de una empresa, de una persona. Tienes que tener esa habilidad y va a ser absolutamente un punto crítico para entender cómo después tomar decisiones, que eso es lo importante, para mejorar las finanzas, ya sea dentro de tu vida personal, de tu vida familiar o dentro del análisis de inversión de una empresa. Y lo segundo que vamos a ver va a ser dónde puedes aprender a hacer esto. En este video sí te voy a mostrar los parámetros más básicos, pero si tú quieres ahondar un poquito más, si tú quieres entender mejor, bueno, yo te voy a decir dónde es que tú tienes que ir a buscar, porque esta es una habilidad un poquito truculenta, es un poquito rara como de aprender. Entonces, ¿cómo empezar a medir si una persona o una empresa tiene finanzas sanitas o no tiene sanitas, ¿no? Y aquí hay dos estados financieros básicos que hay que aprender a leer, o si lo quieres llamar reportes financieros, etcétera. El primero es conocido como estado de resultados y en inglés le llaman P&L, que es Profit and Loss Statement, o sea, estado de resultados de pérdidas y ganancias. Y el segundo es el balance general o el estado de situación financiera. ¿Y qué tiene esto más o menos a grandes rasgos? El estado financiero de resultados, pues básicamente dice cuánto ganas, cuánto gastas y qué tan rentable eres. Y esta es una de las principales puntos que vamos a hablar ahora. Y el balance general, seguramente tú ya has escuchado de, oh, es que hay que generar activos. Claro, sí, el balance general te va a decir qué activos tienes, pero también te va a decir de dónde salieron esos activos. Te van a decir si pediste préstamos, deudas o pasivos, como le llaman, o viene de tu propio capital, de pues, los propios recursos que tú has acumulado y generado. Entonces, lo primero de esto sería entender qué tan rentable eres. Ese es el primer punto, qué tan rentable eres. Y eso se va a ver en el estado de pérdidas y ganancias o P&L. Ahora, la rentabilidad, ¿cómo se saca? Es bien fácil porque en pocas palabras o de una forma muy sencilla es todo lo que tú tienes de ingresos como persona o ventas como empresa menos lo que te costó generar esos ingresos que son directamente proporcional. Por ejemplo, en una empresa, si tú vendes un artículo X, bueno, ese artículo X te costó fabricarlo o te costó traerlo de otro país o te costó muchas otras cosas, pero es lo que directamente está asociado. Después es lo que tú gastas en la infraestructura de tu empresa, llámese personal, llámese oficinas, llámese gastos administrativos, llámese marketing o publicidad, etcétera. Y cuando tú restas esos ingresos menos los costos menos los gastos, te da una rentabilidad. Entonces, ya que tienes esto, que es el estado financiero de pérdidas y ganancias, ¿qué es lo que esto te va a decir y cómo se lee? Primero, el tamaño de los ingresos te va a dar una indicación de qué tan grande es la empresa o qué tan grandes son las finanzas que una persona pues va a tener que manejar. ¿En qué sentido? Sí, si vamos a suponer que hay dos empresas o tres o cuatro o cinco de la misma industria, todas van a tener diferente nivel de ingresos o de ventas. Y esa va a ser la primera indicación de ver, bueno, cuál es la más grande, cuál es la que es líder de mercado, cuál va a ser la que tiene mayor market share, por decirlo de una forma, ¿no? Y lo que te va a decir la rentabilidad es qué tan eficiente es
en el manejo de sus finanzas. ¿En qué sentido? Sí, por ejemplo, ¿qué pasa que una persona gana 100 y otra persona gana 1000? O una empresa gana 100 y otra gana 1000, ¿no? Son dos personas, empresas diferentes. Entonces uno pensaría que el que gana 1000, pues dice, wow, es que este gigante, ¿no? Es el mejor, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría en cuestión de eficiencia con sus finanzas si el que gana 100 gasta solamente 50 y le queda 50 de rentabilidad y el que gana 1000 gasta 930 y tiene 70 de rentabilidad? Así como por encimita lo que va a parecer, mira, este que gana 70 tiene más rentabilidad que este que generó 50, ¿no? Claro, son 20 de diferencia, este está más grande, este está mejor. ¿Cuál es el tema? Que si tú divides la rentabilidad entre los ingresos, que ese es el primer indicador financiero, es qué tan eficiente eres en tu rentabilidad, es un porcentaje de la rentabilidad entre los ingresos, y el que generó 50 de ahorro tiene 50% de rentabilidad, pero el que generó 70 va a tener 7% de rentabilidad. Y ahí es donde un negocio grande y uno chiquito, o una persona con muchos ingresos y una con menos ingresos, se pueden volver comparables. Porque lo que va a pasar es, y ponlo desde un punto de vista de inversionista, ¿tú en qué empresa crees que vas a obtener mejor rendimientos? Si tú tuvieras que invertir tu dinero porque van a hacer los dos un proyecto, bla, 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 y están pidiendo dinero, bueno, tú tendrías que ver cuál te va a generar mejores rendimientos. Y los mejores rendimientos se pueden ver en absolutos, o sea, en dinero, como se pueden ver en porcentaje hacia el futuro. Es una pregunta un poquito truculenta, ¿no? Porque parecería que uno es más grande, pero el otro es más eficiente. Y aquí la pregunta es, ¿estas finanzas están bien o están mal? De entrada, la rentabilidad positiva ya es un muy buen parámetro de decir, bueno, es rentable, porque si tiene una rentabilidad negativa y uno preguntaría, ay, no, ya está todo mal, probablemente no, porque tendrías que ver la rentabilidad de los últimos 5, 6, 7 años y esta tal vez fue una excepción y algo extraño pasó o se hizo un proyecto muy grande pensando en el futuro. No sabemos, pero ahí es donde uno tiene que empezar a ampliar el marco. Si una empresa tiene 10 años siendo, pues, perdiendo dinero o teniendo rentabilidad negativa, entonces eso sí es una mala indicación, ¿no? Sí, no le auguria una cosa muy buena a esa empresa ni a esa persona, que también puede ser las finanzas de una persona que tiene X ingresos y gasta más de lo que gana, pues va a tener pérdidas. Y ahí es donde nosotros vamos a pasar al segundo estado financiero, que es el balance general o estado de situación financiera. Y este te va a dar también un marco un poquito más grande de cuestiones. Por ejemplo, te va a hablar qué tan eficientes son tus activos. Y los activos en una empresa típicamente son todos los recursos que tiene la empresa para generar negocio o para generar ingresos, si lo quieres ver de esa forma. Si tú, por ejemplo, divides el número de activos entre las ventas que tienes o entre la rentabilidad que tienes, te va a dar diferentes indicaciones de qué tan eficiente eres usando tus activos. También se puede hacer un análisis de qué tan flexible eres con tus activos. Por ejemplo, típicamente se divide entre corto y largo plazo. El corto plazo es lo que es fácil convertible en efectivo o en cash en un promedio de un año, vamos a suponer, que es como de corto plazo. O sea, ¿qué puedes tener aquí? Efectivo, puedes tener inventarios, puedes tener cualquier cosa que tú en un pedazo de un año puedas convertir, algún tipo de inversión que hayas hecho a 6 meses, a un mes incluso, o a un año, esto debería de ir acá. Y después tienes los activos de largo plazo que muchas veces son asociados a bienes inmuebles. Como pues una persona puede invertir en un bien inmueble, sí, como una empresa puede invertir en una fábrica o puede invertir en una tienda o en un local en algún lugar. Hay diferentes tipos de inversiones de largo plazo que se pueden hacer, pero típicamente estas no las puedes convertir en efectivo fácilmente.
Entonces, ¿qué porcentaje, por ejemplo, de activos de corto plazo tienes contra el de largo plazo? ¿Qué tan flexible eres? Si tienes un problema, ¿qué tan rápido conviertes pues todos tus activos en cash para poder subsidiar pues algún problema? Eso por el lado de los activos, pero del lado de los pasivos o de las deudas te va a decir esos activos que tú tienes, ¿cómo los financiaste? Porque tú puedes financiar todos tus activos pidiendo dinero prestado al banco o sacando algún tipo de crédito con alguien, etcétera. Lo puedes financiar con deuda y el otro pedazo se va a financiar con capital, que es típicamente lo que tú ya tienes como persona o tú ya tienes como accionistas, por ejemplo, para meter a la empresa y entonces con eso empezar a generar activos o a comprar activos para después generar ingresos en el estado financiero. ¿Qué pasaría si una empresa, por ejemplo, tiene 90% de deuda y 10% de capital? Parecería que sus finanzas no son tan sanas porque tiene demasiada deuda, ¿no? Y esa deuda te va a generar intereses o va a hacer que necesites pagar algo en el futuro. Pero, ¿qué pasaría si te estoy hablando de un banco? Un banco se dedica a eso, ¿no? Se dedica a prestar dinero, se dedica también a tener diferentes deudas porque al final, pues, la gente va y mete su dinero en el banco, eso quiere decir que el banco le debe a los ahorradores. Entonces, hay que tener cuidado porque aquí cada industria y cada empresa puede tener diferente modelo de activos, de pasivos y de capital. Ahora, ¿qué pasaría si una persona, porque esto puede ser el estado financiero de una persona, qué pasaría si tienes, ok, tienes en activos, tienes cash, ¿no? Tienes en tu cuenta bancaria por ahí unos dolaritos o unos pesitos o algo. Tienes dos autos, tienes una casa, por ahí tienes una casa de verano que en la playa o que sepa Dios dónde, en algún lugar que esté bien pipiris nice. ¿Y qué pasa? Que cuando tú empiezas a ver el balance general, te das cuenta que el 100% es deuda o te das cuenta que el 90% es deuda. Estas finanzas, por ejemplo, ¿son sanas o no son tan sanas? Y ahí va a depender un poquito. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si tú a esto que le llamas activo, que son los dos autos, la casa de verano, la casa que tienes en algún lugar, etcétera, todo eso, por ejemplo, tú los tienes en Uber o en alguna empresa generando dinero con tu auto o tienes en renta tus casas o las estás usando para generar negocio o inquilinos. En ese caso, esos son activos que te están generando ingresos y eso genera unas consecuencias de gastos y habría que ver si es rentable o no es rentable, etcétera. Pero, ¿qué pasa si no los usas para eso? ¿Qué pasa si todos esos activos que le llamamos no los usas para nada, es para uso personal? Entonces no te genera ingresos y por ende lo que tienes es un deudón, ¿no? Un deudón que después, ¿cómo vas a pagar el interés de ese deudón, el interés de la hipoteca de las casas, el interés de los autos? Sepa Dios cómo se va a pagar. Ese tipo de finanzas, por ejemplo, no son tan sanas y de ahí es de donde viene que los autos y las casas para una persona individual no son activos sino pasivos, porque no te están generando nada. Ahora, ¿qué pasa cuando tú ves una empresa? Las empresas típicamente en los activos lo único que tienen son cosas para generar negocios. Y ahí es la diferencia entre una persona y una empresa, porque una empresa tiene que tener los activos para generar ingresos, pero una persona podría tener pseudoactivos o cosas que como una falacia campesina, dicen que son activos, pero que no te genera nada y lo que tienes es un deudón. Ahí, por ejemplo, las finanzas estarían sanas o no estarían, pues, muy sanas. Ahora, ¿cómo es el movimiento para tú generar un capital? Típicamente lo que pasa es que tienes ingresos de los activos que tienes o de algo, antes tienes ingresos de tu trabajo, de lo que sea, después tú gastas cosas y después tienes una rentabilidad. Cuando la rentabilidad es positiva, tú vas a generar un capital y con ese capital es que tú puedes comprar activos para generar más ingresos. Ese es, digamos, la ecuación mágica que hay de las cosas. Pero, ¿qué pasaría si tú eres una persona que tiene muchos ingresos, pero también gasta demasiado? Es más, gasta más que los ingresos.
Bueno, eso que te queda ahí como rentabilidad negativa, esas son matemáticas simples, puras y claras, de dónde se va a financiar, ¿no? Esa rentabilidad negativa se va a convertir en deuda, porque la única forma de que tú gastes más de lo que tienes, pues es pidiendo un préstamo, con el tarjetazo de la tarjeta o con 10 tarjetas o pidiéndole al familiar o lo que sea. Es la única forma de hacerlo. Y entonces ahí las deudas se te empiezan a hacer grandotas. El tema con esas deudas de pérdida es que no te generan activos. Entonces no te genera un activo que después te genere más ingresos. Y este es el ciclo vicioso que es malísimo para las finanzas personales y también le podría pasar a una empresa, ¿no? Que la empresa podría sobrevivir varios años así, sí, pero es, digamos que tener rentabilidad negativa para quien sea no es un mal augurio. Ahora, si tú lo que quieres es aprender un poquito más de estos temas, yo te voy a dejar algunas opciones que yo creo que son muy buenas, porque esto al final pues se fue una embarradita de lo que se puede hacer para entender las finanzas de una empresa o de una persona. Entonces, si tú lo quieres hacer por tu cuenta, las opciones que hay, por ejemplo, son libros. ¿Y qué libros yo te puedo recomendar? El primero sería este, lo que todo ejecutivo debe de saber sobre finanzas, de Alberto Calva Mercado, que es una reliquia. Es difícil de encontrar, pero es muy, muy, muy bueno. Te va a llevar desde la parte básica de qué son los estados financieros, cómo se conforman, cómo analizarlos y después, lo más importante, cómo se toman decisiones en base a eso. Y es el mejor libro que he encontrado para aprender para alguien que no es financiero. Ese podría ser la primera opción. Ahora, si no lo encuentras, podrías usar este que es de Benjamin Graham, que es la interpretación de estados financieros. Es un libro de hace tiempo que lo han estado como haciendo como algunos updates, pero yo lo que te diría es que, y mi opinión personal es que este libro ya empieza a ser un poco más técnico. Primero lo que va a hacer es te va a hablar de todos los componentes del estado financiero, pero si no tienes un conocimiento de contabilidad básico, te puede hacer un poquito difícil. Y después de echarte el 80% del libro, que te dice qué son las cosas, entonces el último 20% del libro te va a enseñar cómo analizarlo. Entonces se te podría volver un poquito tedioso, sí, pero bueno, esa es la opción que hay. La tercera opción son estos libros ya más grandotes de administración financiera, que hay muchos, pero yo te digo que es muy, muy bueno. Este es ya más para alguien que quiere estudiar finanzas de forma un poquito más seria, con un poquito de más forma, porque estos libros ya son como de licenciatura. Y te van a enseñar la parte teórica, te van a enseñar la parte técnica, pero también te van a contextualizar de una forma más amplia. ¿En qué sentido? Que el libro te va a hablar de las finanzas y de una empresa chiquita, pero cómo juegan con las grandes, pero después eso dónde entra en un contexto macroeconómico con el gobierno, etcétera. Entonces, ese libro es mucho más completo, pero es mucho más gordo, mucho más tardadito. La segunda cosa que yo te puedo recomendar fuera de los libros es que tomes algún curso de alguien que pues te dé la confianza de tomar un curso, porque es muchísimo más fácil cuando alguien te lo enseña. Yo te puedo recomendar estos cursos que tengo yo acá, en donde te resumo 12 o 13 años de experiencia manejando estados financieros y finanzas de diferentes empresas, de personas, etcétera, en donde yo te lo voy a resumir todo, te voy a llevar pasito a pasito y bueno, y te voy a dejar el link acá abajo. La intención de este video no es promocionar o venderte algo como tal, sino más bien darte opciones para que tú puedas aprender y esas son las opciones que yo te podría recomendar. Desde mi punto de vista va a ser mucho más fácil si alguien te puede ir guiando de forma un poquito más personalizada que un libro, porque un libro está sujeto a interpretación y hay veces que necesitas tener conocimiento previo.